Muy bien, bueno, lo tenemos a Hugo Cachorro Godoy. ¿Cómo andamos, Hugo? ¿Todo bien? Bueno, estamos en la Argentina y en un Sí, escenario sí. mundial sumamente complejo, grave, donde los trabajadores vamos corriendo de atrás y necesitamos fortalecer nuestras posiciones. Seguro. En la Argentina en particular, creo que eh, el cambio de ministro de Economía y Mm, de alumbra una perspectiva nueva, que creo que hay que seguir con sí. atención y tratar de influir para que las nuevas medidas tengan que ver con una más justa redistribución de la riqueza Ujú. en la Argentina, ¿no? Hablando de redistribución, ¿es posible yo sé que me vas a decir que sí, pero digo, háblamelo en términos, a ver si se quiere, más económicos. ¿Es posible un salario universal? Es necesario, Pues, sabía que íbamos a venir por ese lado. A ver, como es necesario, necesario. necesario, es Bien. imprescindible y es absolutamente posible. Si uno mira los subsidios que el Estado paga fundamentalmente en el sector eh, de energético y en el sector de transporte, está por cerca de del 3% del Producto Bruto Interno. Ujú. Eh, mm, para establecer un salario universal que integre muchos de los programas sociales actuales, pero que alcance a 7,5 millones de quienes padecen hambre hoy en la Argentina y quienes están en la situación de más extrema pobreza, se necesitaría un porcentaje similar del 3% del Producto Bruto Interno. O sea que en la economía actual hay condiciones para hacerlo, y creemos que si no se hizo es porque hubo una voluntad política contraria del anterior ministro Guzmán, porque bueno, porque esas cosas no le gustan al Fondo Monetario Internacional y evidentemente si nosotros como país hacemos las cosas que le gustan al fondo, nos fue y nos va a seguir yendo mal. Así que la nueva ministra tiene la posibilidad de alentar un salario universal y de concretarlo, y Mm. eso es un dato muy importante para buena parte de nuestra población. Ahora, vos hablás de un cambio frente al Fondo Monetario Internacional, pero hay un acuerdo en el medio que hay que cumplir. Ese acuerdo se puede, eh, no sé, parar, renegociar. eh, la verdad que no le encuentro mucho alguna fórmula después de avalar ese préstamo que nos dieron. Que me parece que obviamente todos coincidimos, gran parte de la sociedad coincide en que fue espurio. Pero digo, ¿se puede renegociar hoy con el Fondo Monetario? Mira, vale la misma respuesta que lo anterior en cierto sentido. Es necesario, es indispensable, tal como estaba el acuerdo, no se podía materializar sin ajustes profundos sobre la realidad de nuestro pueblo, pero el otro dato es que el acuerdo se firmó antes del estallido de la guerra entre la OTAN y Rusia, Es y cierto. eso ha cambiado absolutamente el escenario mundial, y si antes era imposible de cumplir o difícil de cumplir, hoy es directamente Imposible. imposible. Sí. Eh, y por lo tanto, cualquier análisis objetivo Ujú. va a reconocer que esto es así, y el Fondo Monetario Internacional debe reconocer que las condiciones son absolutamente novedosas, nuevas, y que entonces obligan a que esos acuerdos sean revisados y modificados, y que nuestro país no está en condiciones de cumplirlo sin imponerle a nuestra población o al grueso de nuestra población
tremendos sacrificios y dolores que no nos merecemos, ni es justo que suceda. ¿Cómo se puede hacer ahora para, en estos términos, en esta semana que ha pasado, desde la asunción de Batakis? Porque además es evidente que los mercados no la recibieron, como hubiese sido con algún otro referente del sector, con esta corrida, con esta devaluación de bonos, ajuste de bonos y demás. Digo, ¿cómo se puede empezar a corregir eso? Puertas adentro, lo que pasa afuera, bueno, pasará afuera, pero puertas adentro, ¿cómo se puede corregir esa situación? Bueno, que lo que se denomina el mercado, que en realidad no son más ni menos que los grupos transnacionales y los grandes bancos financieros que controlan buena parte de la economía nacional, que se han beneficiado con la fuga de capitales, con el industricidio, con la deuda eterna. Que no les guste que asuma Batakis o el cambio de ministro, es un dato positivo, te diría yo. Sí. Coincidimos. Es un dato positivo, por lo menos para el pueblo argentino. Claro. Aparece capacidad de reacción dentro del gobierno para no subordinarse a estos sectores como venía sucediendo. Y esto alienta la expectativa de la toma de medidas con cierta autonomía respecto de estos sectores. Yo creo que los grandes grupos económicos ya venían antes del cambio de ministro reinstalando la discusión de la necesidad de la dolarización de la Argentina, planteando los golpes de mercado, como bien denunció el presidente de la Nación, que fueron previos al cambio de Guzmán, porque estos grupos ya, no hay que olvidarse que cuando el Fondo Monetario Internacional le dio el préstamo de 57.000 millones de dólares a Macri, lo hizo para salvar a los bancos y para salvar al gobierno de Macri y posibilitarle la reelección. O sea, esos grupos son el sostén de los sectores más reaccionarios y conservadores de la Argentina y del mundo. Claro. Y por eso es que ellos van a seguir, lo hicieron con Guzmán, lo van a seguir haciendo con mayor ahínco, con Batakis, tratando de desestabilizar al gobierno y de ponerle trabas para que no tome medidas a favor de las mayorías populares. Acá está la decisión del gobierno de ser consciente. Claro. De que si se acuerda con el fondo, permíteme, si se mantiene el acuerdo con el fondo, la crisis y la implosión en su propia base electoral, el gobierno la va a seguir sufriendo y va a seguir sufriendo la desestabilización de los grupos que defienden o que sostienen esos intereses. Tiene la posibilidad de seguir enfrentando esa acción reaccionaria y desestabilizadora, pero convocando al pueblo a movilizarse en pos de cambios a su favor. Y entonces va a estar en mejores condiciones de enfrentar esa política de desestabilización de los grupos reaccionarios y conservadores de la economía y de la política que van a seguir manifestándose. Es una opción que tiene el gobierno, elegir su propia crisis y no la que le imponen. ¿Por qué crees que se tuvo que esperar hasta ahora? Digo, porque Alberto Fernández estuvo atado a Guzmán hasta hace media hora. Digo, ¿por qué crees que recién ahora reacciona el presidente? Porque, insisto en esto que te iba a preguntar antes, más allá de Batakis o de quien ocupe esa silla en el Ministerio de Economía, las políticas las muestra el propio presidente en un sistema como la Argentina. Entonces digo, ¿qué es lo que cambió o por qué ahora cambió? Mirá, creo que el programa de Guzmán ya demostró hace tiempo que había fracasado. ¿Sí? No antes de ayer, seguro, ni la semana pasada.
Guzmán había planteado que iba a renegociar la deuda, que iba a conseguir más plazos, que iba a reducir los intereses, que iba a reducir el capital, y nada de eso sucedió. Es más, no hubo renegociación de la deuda, lo que hubo es un nuevo préstamo de 44.000 millones de dólares, tan impagable como el anterior de 57.000. Yo creo que el gobierno apostó a la idea de que era posible la gobernabilidad si mostraba aceptación de las condiciones de esos grupos de intereses que conviven con el Fondo Monetario Internacional y los grupos transnacionales y con el gobierno de Biden. Se equivocó, porque esos grupos, como te decía antes, ya habían tomado partido por esos intereses reaccionarios en la Argentina y en la búsqueda de debilitar a este gobierno para cambiarlo el año que viene. Y no se animaron a ir por más porque está Cristina de vicepresidenta y entonces no se animaron a querer voltear a Alberto. Pero esos grupos están desde siempre contra el gobierno de Alberto y de Cristina. Ahora el gobierno tiene la oportunidad de revisar una incorrecta estrategia de negociación con los grupos de poder, que lo único que le trajo es pérdida de tiempo y debilitamiento para afrontar el periodo más... Se cortó, a ver, discúlpame. 2022 y el 2023, que es cuando pudimos salir de la parálisis y limitaciones de los primeros 2 años de pandemia. Creo que se ha desperdiciado mucho tiempo, hay que acelerar las medidas del gobierno para dar respuesta a las necesidades cada día más imperiosas de la mayoría del pueblo argentino. Sí, es llamativo, Hugo, porque yo por lo menos nunca vi una economía que crezca y que los trabajadores registrados no lleguen a fin de mes. La verdad que es... No sé, hemos roto todos los libros de la economía, ¿no? Porque el modelo y la matriz productiva del país es una matriz que se está consolidando de salarios bajos y de extrema precariedad laboral. Y entonces, y el otro dato es que la matriz que se consolida es la matriz productiva en base a las exportaciones mineras, a las exportaciones hidrocarburíferas y a las exportaciones de soja y cereales. En los 3 casos son desarrollos productivos que no generan empleo, tienen muy poca generación de empleo y obviamente mucho menos una justa distribución de la riqueza en el salario de sus trabajadores. Hugo, te saco de la coyuntura, te llevo algo más doméstico, algo que tiene que ver con ustedes, pero no por eso menos importante, que son las elecciones en la CTA autónoma. ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? Sí, estamos muy satisfechos, estamos en pleno proceso electoral. Hacia el 11 de agosto, 1.300.000 afiliados participarán en esa elección. Se elegirán 19.000 cargos en las 24 provincias y en 250 regionales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vamos a participar de esa elección a nivel nacional 2 listas, una lista que expresa la oposición a la actual conducción, representada por sectores vinculados a los partidos de trotskistas, que tienen representación en las organizaciones que formamos parte de la central, y la otra lista que tengo el orgullo de encabezar es la lista Germán Abdala, número 1, que vamos a seguir sosteniendo esta idea
de que la CTA tiene que ser un aporte fundamental a la construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina que integre a trabajadores inscriptos, trabajadores precarizados, desocupados, subocupados, jubilados, y que contenga fundamentalmente las nuevas experiencias sindicales que se vienen desarrollando en los barrios y en los sectores de trabajo. Vale, de eso vamos a hablar en alguna oportunidad, obviamente, antes de las elecciones. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos, como siempre, el contacto con Movilizados. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo al equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias.